Cuando no te funciona el frío en la parte inferior de una heladera del tipo no frost, no importa el modelo, no importa la marca, lo primero que tenemos que chequear es esto. Vas a ver que dentro del compartimento freezer, dentro de este compartimento, hay lo que se llama detrás de esta placa el forzador o ventilador. Es un cooler que transfiere el frío que genera este freezer, este compartimento, lo fuerza a que se mueva por acá adentro y a su vez forzarlo a la parte inferior. Vamos a ver cómo se desarma esto. Tiene una trabita, esto tiene una trabita que hay que bajarla y tiramos. Esto tiene 4 tornillos. Ya saqué lo que es la fábrica de hielo y ahora vamos a sacar esto que te va a parecer medio dificultoso sacarlo, pero es solamente tirar para afuera y sale. Hay que forzarlo y sale. Acá vamos a ver 4 tornillos y otros 4 en la parte exterior. Hay que centrarse en estos 4. Hay que retirar esos 4 tornillos. Forzar acá. Y nos vamos a encontrar con el ventilador o forzador. Lo primero que tenemos que hacer es, en las paletas, tratar de girarlo y ver si está duro o no. Si está duro quiere decir que está trabado. Lo que hay que hacer es sacar el ventilador, desarmar estos 4 tornillos, sacar el ventilador y en el eje colocarle aceite de película seca. Eso permite, no es un aceite común, lo que hace es que no se empaste. Y el próximo paso es, lo sacamos de la ficha y en mi caso lo pruebo a 220 voltios. Me fijo en la parte trasera en el plano y lo conecto o a 220 voltios directos o a 24 voltios, según el modelo y la marca de heladera. Si funciona, quiere decir que ya el problema o está en la placa o está en la parte trasera, en la electrónica. Si vemos que en el momento en que lo sacamos no funciona, lo ideal es cambiar este ventilador en una casa de repuestos de refrigeración. Es un modelo de ventilador estándar, se cambia, se vuelve a colocar, volvemos a colocar la ficha, volvemos a dejar todo en su lugar y vemos si se transfiere el frío de la parte superior a la parte inferior. Y otra cosa que debes chequear cuando se hace esto justamente es, acá vas a ver que acá hay un ducto de ventilación. Eso lo que hace es transferir el frío que está en el freezer, lo transfiere a la parte inferior. Hay que chequear eso de que no esté tapado con algún tipo de termopol. Puede ser que si esta heladera o cualquier heladera que vas a ver la hayan trabajado, se ha caído algo y ha obstruido este ducto. Es un ducto bastante grande, pero puede ser que esté tapado. Eso es lo segundo que hay que chequear. Una vez terminado, dejamos todo armado, enchufamos la heladera y probamos si tiene frío abajo. Muy simple lo que hay que hacer. Te sugiero que te suscribas al canal, hay muchos más videos, yo te voy a dejar por acá y por acá otros enlaces a videos relacionados con problemas en heladeras no frost que te pueden servir y te pueden ayudar.